y casación en el proceso penal. Antes de dar inicio a esta conferencia, permítanme darles algunas breves indicaciones de orden administrativo. Como ustedes saben, estamos implementando un nuevo sistema que esperamos se consolide y de esta manera ustedes puedan registrar con mayor facilidad tanto su ingreso como su salida. Antes de la finalización, 15 minutos antes de las 19 horas, se va a abrir el chat para que ustedes puedan formular sus preguntas por esta vía. Así que les pido que tengamos listas vuestras preguntas. A las 19 horas, de manera puntual, va a concluir la conferencia para que ustedes puedan realizar el registro de salida. Este registro de salida también se hace a través del sistema de gestión académica. Si tuvieran algún problema, cierran el sistema y vuelven a ingresar. Ponen vuestro DNI y vuestra clave. Dadas estas pautas, vamos a iniciar nuestra conferencia, para lo cual permítame, por favor, presentar a nuestra expositora. La doctora Flor de María Madeleine Poma Valdivieso es magistrada superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la misma universidad, magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España, título de magíster propio en Derecho de Género, Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional, grado de maestro por la Universidad de Jaén, España. Es docente de pregrado en la Universidad Privada del Norte, en la Facultad de Ciencias Políticas, ha participado en distintos eventos académicos a nivel nacional en calidad de expositora, así como es docente de la Academia de la Magistratura. Ha escrito 2 libros denominados La reparación civil en el proceso penal peruano y La determinación judicial de la pena. Quiero dejarles con ustedes entonces a nuestra conferencista, la doctora Flor de María Madeleine Poma Valdivieso, con la conferencia virtual Los recursos impugnatorios, apelación y casación en el proceso penal. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, doctora Arturo del Pozo Cárdenas. Gracias, colegas. Vamos a nosotros aceptando la invitación que nos ha sido conferida por la Academia de la Magistratura. Me siento muy honrada para tratar y reflexionar juntos sobre un tema muy importante como son los medios impugnatorios, pero en especial nosotros vamos a tratar para esta sesión en efecto, lo referido a lo que viene a ser la apelación y la casación. Voy a verificar un momento si pueden ver las diapositivas. Entonces podemos pasarlas. Sí. Muy bien. Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre los medios de impugnación en general, colegas, nosotros podríamos señalar o deberíamos señalar algunos aspectos importantes que son traídos a colación justamente bajo una idea de control que postula el profesor Binder, ¿no? Y la idea de control, sobre todo, va sustentado, según la postura del maestro, en 4 pilares. En primer lugar, en la necesidad que la sociedad deba controlar cómo sus jueces administran justicia, ¿no? Cómo ejercemos a diario ese poder que nos ha sido conferido luego de la suscripción del contrato social por Rousseau, ¿no es cierto? Pero además de este control de cómo los jueces imparten justicia, también el otro pilar, sostiene el maestro, es el sistema de justicia penal. ¿Pero para qué? Para desarrollar mecanismos de autocontrol, para poder permitir una planeación institucional, o sea, un control o un autocontrol dentro del propio Poder Judicial, ¿no? O sea, no solamente la idea de una administración hacia la sociedad, sino además también la posibilidad del desarrollo de este mecanismo de autocontrol dentro del Poder Judicial. Evidentemente, también esta idea, ¿no?,
de control va conferida hacia los sujetos procesales que tienen interés, evidentemente, en que la decisión judicial a la que han arribado los jueces sea controlada, evidentemente, por un órgano de instancia superior y que duda cabe al Estado en general para poder controlar cómo sus jueces aplican el derecho. En ese sentido, entonces, nosotros podemos reflexionar junto con el maestro Javier Vecinas y Fuentes la necesidad de la exigencia en materia de recursos de algunos aspectos que traemos aquí a colación. En primer lugar, el control de legalidad de las resoluciones judiciales, ¿no? En segundo lugar, el hecho que la justicia, a través de la pluralidad de instancia y evidentemente el doble grado, la doble instancia, tengamos por lo menos, ¿no es cierto?, una expresión de la misma, de este principio derecho a poder obtener una tutela jurisdiccional efectiva como una especie de revisión bajo los parámetros de un mínimo necesario. Igualmente, la formación de una doctrina jurisprudencial que garantice la unidad del derecho, tanto material como procesal, en esas dos vertientes, y que duda cabe, en general, la tutela de derechos fundamentales a los que todo justiciable, ¿no?, pretende acceder a través del reconocimiento dado, bien sea en un auto, en una sentencia o en otra resolución por los tribunales, sean estos del Poder Judicial o el mismo tribunal incluso constitucional. Hecha esta idea o esta reflexión de control, nosotros podemos verificar la existencia de instrumentos procesales bajo el término de recurso que concede justamente a las partes la posibilidad dentro de un proceso penal, siempre como un acto de postulación de la parte, dado que estamos hablando de un recurso o un medio impugnativo, para poder manifestar su disconformidad dentro del mismo proceso y la posibilidad de que las resoluciones que podrían haberse dictado sea de manera negativa para la parte que impugna o perjudiciales, según lo considere, para sus intereses, postule evidentemente una modificación o una anulación. Tenemos algunos principios que debemos verificar dentro de lo que es una atribución impugnatoria. En primer lugar, el principio de legalidad. Este principio de legalidad, en base a lo dispuesto en nuestro artículo 404, numeral 1 del Código Procesal Penal, señala que solo se puede interponer los recursos expresamente previstos en la ley. Que duda cabe, además, que la impugnación solo se va a dar bajo este principio de legalidad por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. Tenemos también, junto a este principio de legalidad, el principio de formalidad, ¿no? Este principio lo que hace es prescribe, ¿no es cierto?, un sentido de consumación. Esto es, el justiciable que ha elegido una vía recursal de manera errónea, por ejemplo, ya no puede subsanar su error, ¿no?, aun cuando esté dentro del plazo de interposición. Este principio, según nuestra doctrina, no se verifica dentro de nuestro ordenamiento penal, a diferencia de otros, como por ejemplo el sistema francés. El principio de unicidad establece que la ley crea el medio de impugnación según el tipo de resolución que se trate. Por tanto, cuando corresponde un medio impugnatorio, normalmente no se va a admitir otro en su lugar o con el mismo fin. El principio de trascendencia requiere, por su parte, que el perjuicio o gravamen sea establecido en cabeza de aquel que presenta el medio de impugnación. O sea, para que se dé el principio de trascendencia, necesariamente quien presenta el recurso debe ser el perjudicado, ¿no? Por tanto, el artículo 405 del Código Procesal Penal señala: para la admisión del recurso se requiere, en primer lugar,
que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución. En ese dispositivo tenemos entonces nosotros, colegas, plasmado el principio de trascendencia. El principio dispositivo. Por el principio dispositivo, solo pueden ser planteados los recursos por los sujetos procesales legitimados. Por lo tanto, el reexamen en una resolución judicial solo tendrá lugar en la medida que alguno de los sujetos procesales haya interpuesto su respectivo recurso. El principio de instancia plural, regulado en el artículo 139, numeral sexto de la Constitución, reconoce evidentemente la instancia plural como un derecho que todas las personas tienen de acceder o de recurrir a través de un recurso de impugnación hacia una instancia superior con la posibilidad de una anulación, una revocación del caso y así obtener una tutela jurisdiccional efectiva. Veamos también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha sido ajena a este tema, ya establecido en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, el 2 de julio del año 2004, 6 directivas en materia de sistema recursal. En primer lugar, que el hecho del derecho a recurrir del fallo es una garantía primordial según este tribunal de alzada. Debe, por tanto, permitirse que una sentencia adversa pueda ser revisado por un juez o por un tribunal distinto y además de superior jerarquía orgánica. Igualmente, sostiene entre sus directivas esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el hecho que toda persona tiene derecho al recurso y que éste debe ser garantizado. Su existencia debe estar presente en el ordenamiento legal al interior de cada país antes de que la sentencia adquiera firmeza. Igualmente, el Tribunal Superior que va a revisar, evidentemente, lo fallado o lo resuelto por el de instancia inferior, debe reunir características jurisdiccionales que lo legitimen para conocer del caso concreto. El proceso, por tanto, siempre debe transcurrir dentro de estas instancias o estas diversas etapas, pero como un proceso único, ¿no? En ese sentido, siempre este recurso debe ser eficaz, debe ser accesible, debe evitarse por todos los medios dificultades en su acceso y dar respuesta a su finalidad revisora. El Tribunal Superior, además, confiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe proteger las garantías judiciales y el debido proceso de todas las partes que están en juego. El recurso también, además, debe garantizar el examen integral de la causa. Es insuficiente circunscribirlo a la revisión de aspectos formales y legales de la sentencia. Por eso, tal vez, ¿no?, la casación sin apelación previa viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme lo sostiene el maestro César San Martín Castro en su obra Derecho Procesal Penal Lecciones, página 650. Veamos los efectos de los recursos en general. Podemos tener un efecto devolutivo, esto es, en el desprendimiento de la jurisdicción por el órgano que dictó el acto y frente a la impugnación, la entrega de la competencia funcional al superior, evidentemente, cuando se produce el auto del concesorio por parte del inferior. El único recurso no devolutivo dentro de nuestro ordenamiento procesal penal es el de reposición. Un efecto también que podemos tener dentro de los recursos es el efecto suspensivo, como cuando tenemos el caso de que existe la imposibilidad de ejecutar de inmediato la resolución judicial expedida, siempre y cuando el recurso es admitido en ambos efectos. Tenemos también la posibilidad de un efecto extensivo.
Este efecto extensivo se da sobre todo cuando la interposición de un recurso por uno de los procesados favorece o se extiende a otros que se encuentran en la misma situación, aun cuando no la hayan cuestionado, ¿no? Entonces, este criterio obedece evidentemente a uno de favorabilidad por estar en la misma situación el recurrente que otros que no han apelado, pero podrían favorecerse del mismo recurso por estar, conforme lo estamos indicando, en la misma situación. Ahora, recordemos que este efecto extensivo o comunicante es una excepción al principio de personalidad de la impugnación y está justificado posiblemente, como nosotros lo hemos señalado hace un momento, por los mismos intereses, ¿no? Si tenemos igual derecho, deberíamos tener igual solución al caso propuesto, aun cuando no se haya o no hayamos nosotros utilizado algún recurso de impugnación y sí lo ha efectuado la otra parte, ¿no? O incluso uno de los coprocesados, uno de los coimputados o uno de los coagraviados, y nos favorece la misma resolución en tanto estamos bajo los mismos parámetros establecidos. Bien, también tenemos un efecto diferido. Este efecto diferido se da cuando estamos frente a pluralidad de imputados o delitos y, por ejemplo, se dicta un auto de sobreseimiento y está pendiente el juzgamiento de los otros. Entonces, en este caso, el recurso concedido será remitido recién cuando se produzca la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que, por ejemplo, se vaya a ocasionar un grave perjuicio a alguna de las partes. En caso fuera así, se puede interponer un recurso de queja conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 410. Bien, habiendo tratado los efectos de los recursos impugnatorios, nosotros vamos a ver que existen clases entre ellos, ¿no? Los recursos ordinarios, entre los que se encuentran el recurso de apelación, el recurso de reposición o el recurso de nulidad, y los recursos extraordinarios, como por ejemplo el recurso de casación. Nosotros vamos a hablar en esta tarde o vamos a conversar sobre lo que vendría a ser el recurso de apelación y en su momento hablaremos también sobre lo que es el recurso de casación. Según el maestro Máximo Castro, el recurso de apelación es el remedio procesal mediante el cual un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoca o modifica una resolución judicial que se considera errónea en la interposición o aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos o de las pruebas. Igualmente, el maestro Eloy Mometiano Sumaeta, en su libro Enfoques de los recursos impugnatorios en el Código Procesal Penal, indica que el recurso de apelación supone la doble instancia, pero que no significa una revisión a instancia anterior, o sea, no un ius novarum, ¿no? Por cuanto el tribunal de apelación, recordemos, debe limitarse a examinar la decisión impugnada sobre la base ya del material que ha sido reunido en primera instancia. Recordemos también que estamos bajo el principio del tantum appellatum tantum devolutum, ¿no? Y tomando además en consideración siempre, por tanto, lo planteado por las partes, ¿no? Mediante el recurso de apelación, pues, el impugnante, sea el procesado, el actor civil, el tercero civilmente responsable o el Ministerio Público, pueden acceder a la instancia superior a efectos que la resolución expedida en instancia inferior pueda ser reexaminada. Esto puede traer como consecuencia, bien sea la confirmación, la revocación del fallo, la nulidad, de repente por algún vicio procesal, ¿no? Guarda relación este derecho consagrado con lo regulado en el artículo 139, inciso sexto, que hemos hecho referencia de nuestra Constitución, y desde una perspectiva más estricta podríamos hablar que la fuente original se encuentra en los artículos 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Civil, ¿no? Donde se señala que el proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta. En cuanto a las resoluciones apelables, nosotros
tenemos en nuestro artículo 416, numeral 1, mediante la cual se señala que el recurso de apelación va a proceder en primer término contra las sentencias, en segundo contra los autos de sobreseimiento y aquellos que resuelvan pues cuestiones previas, prejudiciales, excepciones o que declaren extinguida, por ejemplo, acciones penales o pongan fin al procedimiento o a la instancia. Igualmente, aquellos que revoquen una condena condicional, una reserva de fallo condenatorio o la conversión de la pena. Los autos también que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre la aplicación de medidas coercitivas o de cesación de prisión preventiva y además deja abierta, ¿no es cierto?, el canal hacia los autos expresamente declarados apelables o que causen un gravamen irreparable. El artículo 416, numeral segundo de nuestro ordenamiento procesal penal, señala que cuando la Sala Penal Superior tenga su sede en un lugar distinto del juzgado, el recurrente deberá fijar domicilio procesal en la sede de la Corte dentro del 5º día de notificado el concesorio del recurso de apelación. En caso contrario, se le tendrá por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones dictadas por la Sala Penal Superior. Afortunadamente, este dispositivo no restringe, si se quiere llamar de alguna manera, la oportunidad que puedan tener las partes de acceder o de no contar con un domicilio procesal, gracias a que ahora nosotros aplicamos o tenemos la resolución administrativa que nos obliga a la determinación del SINOE. Entonces, la casilla SINOE nos facilita en gran medida la posibilidad de una notificación más rápida y efectiva sin necesidad de tener un domicilio procesal en la sede de corte necesariamente. El recurso de apelación, en cuanto a su tramitación, podemos nosotros indicar que debe ser presentado siempre ante la instancia u órgano jurisdiccional que dicta la resolución que será materia de impugnación, porque hace un momento señalábamos nosotros que existe, ¿no?, una cuestión de cesión de competencia del inferior hacia el superior dentro de un mismo procedimiento o el íter de un mismo procedimiento para la continuación y unidad del mismo, ¿no? Entonces, además que se deben verificar los requisitos para su admisibilidad para que se pueda proceder a elevar la causa ante la instancia superior respectiva. En cuanto a la competencia, podemos decir que contra las decisiones emitidas por el juez de la investigación preparatoria, el juzgado penal, sea este unipersonal o colegiado, va a conocer el recurso la Sala Penal Superior, en tanto que contra las sentencias emitidas por el juzgado de paz letrado, conoce evidentemente del recurso el juzgado penal unipersonal. Encontramos nosotros, en cuanto a las atribuciones de la Sala Superior, está la sala en cuanto al conocimiento en segunda instancia, la presencia de nuestro artículo 409 del Código Procesal Penal, que preceptúa el hecho de que la impugnación confiere al tribunal competencia, pero solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso que tengamos nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante, ¿no? En este sentido, la competencia de la sala revisora, evidentemente, está delimitada solo para resolver lo que es materia de impugnación, ya que la actividad recursiva, recordemos, se basa en los principios de limitación exprofesamente en el principio tantum appellatum quantum devolutum, de acuerdo al cual el órgano revisor, al resolver la impugnación, debe pronunciarse solo en relación a las pretensiones y agravios involucrados por el impugnante al formalizar el recurso, conforme ya lo establece los artículos 405, inciso 3, y 409, inciso 1 del Código Procesal Penal. El examen de la Sala Penal Superior, conforme lo manifiesta el doctor San Martín Castro, ¿no?, tiene pues como propósito que la resolución impugnada sea anulada o sea revocada, total o parcialmente. En este caso, tratándose de sentencias absolutorias, podrá dictarse incluso una sentencia condenatoria, ¿no? Aun cuando este tema, no obstante que ya ha sido zanjado de alguna manera, siempre tiene algunos resquemores por un sector de la doctrina, cuyas posiciones también son evidentemente muy respetadas. Bien,
El trámite, en cuanto a lo que viene a ser la apelación de autos, se encuentra regulado en el artículo 420 y básicamente consiste en conferir traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación por el plazo de 5 días, vencido este, con absolución o sin ella, la Sala Superior puede incluso rechazar de plano, considerándola inadmisible, y esto puede ser objeto de reposición conforme lo regula el artículo 415. En caso contrario, quedará expedita para ser resuelta y la sala señalará fecha y hora para la audiencia de apelación de auto. Antes de la audiencia de apelación, los sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar incluso que actos de investigación que han ocurrido con posterioridad a la interposición de este recurso de impugnación puedan, ¿no es cierto?, ser actuados o puedan ponerse a conocimiento de la sala, la que incluso puede solicitar la carpeta fiscal de considerar lo necesario y se corre traslado a los demás sujetos procesales por el término de 3 días. A la audiencia concurrirán aquellos que consideren necesario. Ya no tenemos nosotros el aspecto de el rechazo in limine, que inicialmente lo teníamos en el Código Procesal Penal o en una interpretación, mejor dicho, que habíamos efectuado en relación a la apelación de sentencias. En la apelación de autos, si no concurren las partes, ¿no? Simplemente se procederá a resolver la misma y en el caso de concurrir estas, se oirá por su orden en primer lugar a los apelantes y luego a los demás sujetos procesales. En todo caso, el procesado tendrá derecho a la última palabra, ¿no? La sala puede formular preguntas a las partes para una mejor aclaración o profundización de sus argumentos. El trámite para la apelación de sentencia tiene algunas variaciones, evidentemente. En primer término, se confiere traslado del recurso por el término de 5 días. La sala admite o no el recurso, porque puede rechazarla también de plano. Caso contrario, cuando no sucede esto, va a comunicar a las partes para que puedan ofrecer en el plazo de 5 días, o el término, perdón, de 5 días, medios probatorios. Solo admite el ofrecimiento de pruebas que señalen el aporte al proceso bajo reglas específicas, porque recordemos que este es un juicio, podríamos llamar, de segunda instancia, ¿no? Se va a admitir las que no se pudieron proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia y los propuestos que fueron indebidamente denegados siempre que hubieran formulado en su momento la oportuna reserva del caso. Ahora, los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables al apelante, o además también se admitirán los medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. Cuando hay cuestionamientos, por ejemplo, a la determinación de la pena, las pruebas estarán referidas únicamente a este extremo, y cuando la apelación esté referida al objeto civil del proceso, rigen los límites estipulados en el artículo 374 del Código Procesal Civil. Veamos, pues, brevemente también algunos aspectos relacionados con el segundo recurso de impugnación que nos toca para esta tarde, la casación. La casación tiene en el mundo más de 200 años. Históricamente, la casación tuvo la finalidad o tuvo una finalidad política, ¿no?, que era el de asegurar el cumplimiento de las leyes de la soberanía de la Asamblea General. Por tanto, su papel era el afianzar el imperio de la ley e impedir que los tribunales se erijan en legisladores. La función era, pues, evidentemente, cuando nació la casación, una función política, ¿no? En ese momento era un problema de posición. Entonces, la función primordial era la nomofiláctica, que es justamente la defensa de la ley material, de la ley sustantiva. Luego se extendió al derecho objetivo, luego a la ley procesal y finalmente a la ley constitucional. De ahí que vamos a ver nosotros en las modalidades que tenemos, pues la modalidad de constitucional, igual la modalidad de la casación procesal y aquella que ataca o que pretende atacar alguna interpretación o indebida aplicación de la ley material, ¿no? La función de la casación siempre ha sido pública. Luego podemos concluir que su papel siempre fue el querer garantizar la ley.
Ahora, la casación en la evolución histórica tuvo varios ejes, ¿no? Que fueron incluso, ¿no es cierto?, recogidas en un fallo argentino de 1954. En primer lugar, era extender el control a la ley procesal. En segundo lugar, evitar el reenvío en lo que fuera posible. Vamos a ver que este aspecto, ¿no?, siempre podrá ser aplicado o es aplicado incluso por nuestra Corte Suprema actualmente con los reenvíos siempre y cuando el caso no merezca debate, ¿no? Y la protección del derecho fundamental de los ciudadanos por igualdad ante la ley. Esto es, el trato igual de los iguales en igualdad de circunstancias. Nuestra casación tiene similitudes con la francesa. En primer lugar, podemos decir que la casación no solo tiene por objeto la defensa de la ley material, sino también la tutela de la ley procesal y la defensa de los preceptos constitucionales. Nótese, tutela de la Constitución, pero tutela de la Constitución como ley superior, ¿no? Como nuestra Carta Magna, como nuestra ley de leyes. Y además también la defensa de las sentencias vinculantes. Y otro extremo, podemos tenerlo nosotros, en que la casación da como regla los hechos probados en apelación. O sea, la casación por infracción procesal es una casación sin rebeldía, solo, ¿no?, el juicio residente. Por tanto, la casación material, en cambio, podemos hablar de un juicio rescisorio, ¿no? La finalidad de este recurso de casación, si bien es múltiple, tal como la uniformización de la jurisprudencia, la protección de la ley, en lo esencial debemos tomar en consideración como centro, ¿ya?, como centro el de la función unificadora de la jurisprudencia. Por tanto, se van a fijar ciertos filtros para poder acceder a la casación, como nosotros vamos a poder ver sucesivamente, como son la desestimación liminar, la summa poena, las resoluciones o la tipología de resoluciones que van o que deberían acceder hacia esta casación y la vigencia de un interés excepcional para acceso a la casación, ¿no? Podemos nosotros dar un concepto de la casación en cuanto a que es un medio de impugnación, que no es un medio de gravamen, ¿ah?, es de carácter extraordinario, produce efecto devolutivo, no suspensivo, con excepción evidentemente de la libertad, porque a diferencia del proceso civil, este es suspensivo. Y esto es importante porque deben elevarse, por tanto, copias y no el expediente principal, ¿no? Ahora, mediante la casación, se somete a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento a través de las causales o motivos tasados, debidamente delimitados en las sentencias y autos definitivos, el dictado en apelación por las Cortes Superiores. Todo ello con la finalidad de obtener su anulación. Todo ello igualmente basado en interpretación, nótese, en interpretación, ¿no?, que podemos generar aparentemente ciertos vicios en los mismos tomando, en este caso, por ejemplo, Aguastini. O sea, no solamente de la ley, o sea, no la ley, ¿no?, sino todo vicio en realidad por la interpretación de las normas del derecho objetivo aplicables al caso. Debemos también tener en consideración nosotros que la casación no es una tercera instancia, no es un recurso instancial, no es una tercera fase, no busca que se pueda obtener un enjuiciamiento fáctico jurídico, es un recurso dirigido a anular, a casar la resolución recurrida por errores injudicando o improcedentes. El error injudicando, como nosotros ya lo sabemos, se refiere a una equivocación en la decisión tomada, mientras que el error improcedendo se centra en la forma en que se llevó a cabo el proceso. Nótese aquí, por ejemplo, que hay una casación. Un momentito. Hemos destacado aquí el fundamento de la casación 975-2016 Lambayeque. El fundamento destacado es el fundamento sexto, mediante el cual la Corte Suprema señala, leo a puntillas, la regla, por tanto,
cuando se trata de infracción de normas procesales, debe contemplar dos supuestos para su correcta solución. En primer lugar, si la infracción procesal es injudicando o al dictarse la sentencia de primera instancia, incluyéndose aquí no solo la infracción de normas relativas directamente a la emisión de la sentencia, sino también las que disciplinan la valoración de la prueba, el tribunal ADCON revocará la sentencia apelada y dictará sentencia de fondo sobre las cuestiones objeto del proceso sin que quepa reenvío alguno al tribunal. O sea, cuando tenemos la infracción procesal, y esta es de naturaleza, ¿no es cierto?, como lo hemos indicado, sobre el fondo, o por errores basados, ¿no es cierto?, en este aspecto podría, ¿no es cierto?, la Corte Suprema dictar ya una sentencia sobre fondo cuando estamos frente a un error injudicado. Lo que no sucederá si la infracción procesal no se produjo en la sentencia de primera instancia, ¿no? No, por tanto, señala la casación 975 del 2016, injudicando, sino improcedendo, actos previos a la sentencia y vinculados al procedimiento correspondiente, el reenvío procede solo en los supuestos en los que dicha infracción hubiese sido generadora de la nulidad radical de las actuaciones. Y por tanto, como señalábamos, se abriría a debate y eso no podría trabajarlo de forma directa la Corte Suprema, sino que necesariamente tendría que decantarse por la figura del reenvío, conforme también lo señala esta casación 975 del 2016. Bien, algunas características. En primer lugar, el carácter de extraordinariedad. El carácter excepcional del recurso de casación se aprecia desde dos perspectivas. En primer lugar, por los motivos que están reconocidos en la ley, véase artículo 429 del Código Procesal Penal, y segundo, en el ámbito de conocimiento que está limitado exclusivamente a las cuestiones de oposición formuladas por el recurrente. Es un recurso, por tanto, limitado. Además, también es un recurso extraordinario en cuanto a su mecanismo de ajuste. Y está sometido, además, a formalidades procedimentales, conlleva un conocimiento excluyente y limitado de los hechos, salvo el caso de la presunción de inocencia y de motivación. No está permitido, por tanto, plantear cuestiones nuevas que no han sido planteadas en la primera instancia. Tiene como característica también el recurso de casación el tener, ¿no es cierto?, un efecto devolutivo en cuanto que la competencia funcional corresponde exclusivamente a la Corte Suprema. A través del carácter no suspensivo podemos decir que no se impide la ejecución de la resolución impugnada, salvo lo relativo a la libertad. Y un carácter extensivo, al que también hicimos referencia inicialmente cuando hablamos de las características de los recursos o los medios impugnatorios, es el referido justamente a la favorabilidad en la aplicación conforme lo establece el artículo 408 del Código Procesal Penal. Y este efecto extensivo, como ya sabemos, se aplicará cuando los no recurrentes se encuentren en la misma situación que los ya recurrentes y les sea aplicable los mismos motivos alegados de los cuales se declare la casación de la sentencia. Tendrá también, conforme lo hemos indicado, un carácter parciario, un carácter nomofiláctico, en razón a que, en primer lugar, tiene que proceder siempre a pedido de parte, ¿no? Que el hecho que se proceda a pedido de parte o con el carácter de parciaria, ¿no?, bajo la figura del ius litigatore, no significa, evidentemente, que el recurso de casación deje de apuntar a la protección y salvaguarda del ordenamiento jurídico. O sea, el hecho que sea planteado por alguna de las partes no le quita la característica nomofiláctica que tiene en su proceder y en su esencia el recurso de casación.
y además también el papel que juega la casación para la uniformización de la jurisprudencia en su rol ius constitutionis, defensa del derecho objetivo, que inicialmente estuvo, conforme lo hemos indicado, dentro de las bases de creación del recurso de casación hace más de 200 años, conforme lo indicamos al inicio de este conversatorio. No es, pues, de recibo oponer estas líneas, porque en buena cuenta, decimos, no, se va a tomar en consideración la justicia para las partes, pero sin descuidar además la seguridad jurídica al uniformizar la jurisprudencia y al aplicar también correctamente la ley. O sea, tenemos el papel de la uniformización de la jurisprudencia, la aplicación correcta de la ley, la protección del derecho objetivo, ¿no es cierto?, el derecho material, o bien en su caso, ¿no es cierto?, de las normas procesales o procedimentales, y sin que esto implique la no posibilidad, ¿no es cierto?, del carácter parciario que tiene este recurso. ¿Cuál es entonces la finalidad de la casación? Como acabamos de mencionarlo, una de sus finalidades sería la uniformización en la aplicación de la ley, o mejor dicho, asegurar la unidad, ¿no es cierto?, del derecho penal a nivel interpretativo, ¿no? La seguridad jurídica, por tanto, como motor de la casación, ¿no? La unificación del derecho penal a nivel interpretativo, y la casación no intenta, evidentemente, un doble enjuiciamiento de los hechos, ¿no? Debe cuidarse, por tanto, siempre la Corte Suprema en no ingresar a un criterio de valoración de prueba, ¿no? Eso, bajo la casación, está evidentemente vedado, ¿no? En cuanto a sus límites, o en cuanto a los límites de este recurso de casación, podemos señalar que, a diferencia del recurso de apelación, en la que se obtiene un nuevo examen del caso y por tanto es un medio de gravamen, el recurso de casación se circunscribe sobre la base inmutable de los hechos fijados en la instancia de apelación, ¿no? Entonces, solo examina el concepto causal del fallo. Examina, por tanto, la regularidad del proceder que haya conducido al fallo dictado por el Tribunal de Mérito o Tribunal de Instancia, que lo haya determinado a resolver, cómo lo hizo y dentro de las causales expresamente invocadas por el recurrente. Permite, por tanto, la casación un control iure, ¿no? Las normas aplicables y las normas que disciplinan el proceso. La causa de pedir, por tanto, es lo importante, ¿no? Aquí me interesa, o me va a interesar como Corte Suprema, los motivos invocados, porque luego puedo hacer una reestructuración del razonamiento, ¿no?, en vía casación. Lo que no puedo hacer es incorporar nuevos motivos, ¿no? La Corte Suprema tiene, ¿no es cierto?, esa incorporación de nuevos motivos, ¿no?, esa valoración de los hechos, ¿no?, totalmente vedada, ¿no? De ahí también que podemos hablar, entre los límites, de que no es, pues, una tercera instancia. Gira siempre en torno a si la resolución infringió la ley, la quaestio iuris, no la quaestio facti, pero esto tiene que ser evidentemente matizado en base al principio de inocencia. Y esto en base a la inmutabilidad de los hechos, de la que nos hablaba Roxin, y el hecho que la presunción de inocencia tiene una regla de prueba y una regla de juicio, y su cumplimiento es justamente lo que hay que analizar. Por otra parte, o en otro extremo, la motivación que tiene, desde luego, bajo el artículo 158, inciso primero de nuestra Carta Magna, un conjunto de reglas que el juzgador tiene que cumplir en la emisión del fallo. Entonces, uno ve reglas en casación, ve normas, ve derecho objetivo, y siempre con criterios restrictivos para ingresar innecesariamente a los hechos. El límite del Tribunal de Casación son los motivos de casación, ¿no? No la causa de mérito. No se puede incorporar nuevos motivos o variantes, ¿no? A la Sala Suprema, entonces, la limita siempre el motivo. El contenido de la sentencia casatoria
lo podemos ver en concordancia con el artículo 433, inciso primero y segundo de nuestro ordenamiento procesal, y veremos que la casación puede tener un carácter rescindente, ¿no? O de reenvío o rescisoria, siempre que no sea necesaria un debate, ¿no? Si es rescisoria, la sentencia casatoria anulará en tanto y en cuanto no sea necesario para su emisión un debate y podrá emitir pronunciamiento. El recurso casatorio, por ejemplo, por infracción a una norma penal y en determinados casos por quebrantamiento de la norma procesal y siempre en la modalidad de defecto estructural de la resolución, tiene pues un carácter rescindente, anulatorio o rescisorio según el caso. El criterio finalista para el juicio rescisorio será su resolución por la Sala Suprema, siempre y cuando no requiera debate. De requerir debate, evidentemente, tendremos necesariamente que estar frente a la figura del reenvío, ¿no? El recurso de casación por quebrantamiento de forma en la modalidad de vicio del procedimiento tiene un carácter rescindente, esto es, anulará la decisión y reenviará la causa al tribunal que corresponde, ¿no? Veamos pues entonces algunos aspectos del objeto impugnado. El criterio general de admisibilidad objetiva, conforme al artículo 427 de nuestro ordenamiento procesal penal, que fue modificado por el artículo único de la Ley 32.130, el 10 de octubre del año 2024, se circunscribe específicamente a lo que son sentencias definitivas, a la denegación, y esta es la palabrita, ¿no?, que le han agregado ahora, la denegación de los autos de sobreseimiento y los autos que pongan fin al procedimiento, los autos que extingan la acción, la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las salas penales superiores. Las reglas, ¿no?, de este artículo 427, salvo el apartado cuarto, que constituye pues un recurso o un supuesto, como todos lo sabemos, excepcional, será procedente el recurso de casación en casos distintos, ¿no?, de los que acabamos de mencionar, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario, ojo, para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, ¿no? Entonces, únicamente procede en estos casos, ¿no?, la casación en supuestos taxativos, conforme al artículo 427, y con esta salvedad regulada en el apartado cuarto de ese dispositivo legal, cuando es necesario el desarrollo, o lo considera así la Corte Suprema, para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, ¿no? Sobre esta base nosotros podemos hablar de algunas limitaciones, ¿no? La primera limitación podríamos establecerla en base a la llamada summa poena. Esto es el mínimo o el quantum mínimo de la pena privativa de la libertad efectiva o mayor de 6 años, ¿no? En el caso que estemos hablando de medidas de seguridad, solo se aceptará cuando estemos frente a medidas de internación. Y en el caso de la reparación civil, por montos superiores a 50, ¿no es cierto?, unidades de referencia procesal, o por montos que no son valorables, ¿no? Una regla de excepción general de apertura casacional, evidentemente, como lo acabamos de señalar y lo reiteramos nuevamente, es en el caso del desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿hay límites para esta casación extraordinaria, no? Tal vez un límite puede ser que la resolución pueda ser expedida en apelación, ¿no? Pero como no hay casación por salto, solo podemos trabajar esto sobre la base de una resolución expedida, evidentemente, por un tribunal superior, ¿no? Y luego ya trabajar lo referente a la construcción de una doctrina jurisprudencial, que es un poder amplio, pero que justamente por ser amplio debería ser utilizado con suma prudencia por nuestra máxima instancia, ¿no? La sentencia casatoria colombiana del 19 de agosto del año 2005 señaló que corresponde al casacionista indicar
si pretende fijar la interpretación de una determinada disposición o la unificación de pronunciamientos disímiles de la Corte o el pronunciamiento, por ejemplo, sobre un punto en concreto jurisprudencialmente no desarrollado, ¿no? O el tenor de la doctrina y la ayuda que prestaría todo este tipo de causales a la actividad judicial para trazar criterios, ¿no? Dentro del trabajo judicial. Aquí pues está justamente la carga procesal que tiene el casacionista cuando va a invocar a la casación excepcional. Debe explicar, por tanto, cuando legalmente no le corresponde ingresar a la casación, por qué quiere hacerlo, ¿no? Y esta regla está basada justamente en la necesidad de poder aplicar o uniformizar una misma doctrina. El fundamento de la casación excepcional, entonces, podemos señalarlo en palabras del doctor San Martín Castro, consiste en evitar que grandes ámbitos del ordenamiento jurídico penal queden sin una guía. Esta, la casación excepcional, evidentemente, es una vía semejante al certiorari anglosajón, que permite a la Corte Suprema, discrecionalmente, pero siempre orientada a la afirmación de la doctrina jurisprudencial en casos sensibles y necesitados, de una correcta interpretación y unidad, para poder abocarse al conocimiento de determinada causa. Veamos nosotros este auto de calificación expresado en la casación 66 del año 2009, Guaura. Este es un recurso de queja que fue planteado por la defensa del encausado Elber Ibar Sánchez Valderrama contra el auto superior que declaró inadmisible el recurso de casación que promovió contra la sentencia, que declaró nula la sentencia de primera instancia que lo absolvió del delito de lesiones graves en agravio de Abel Armando Valverde Rodríguez. El recurrente, ¿no?, dentro de esta queja, planteó la casación excepcional, ¿no?, prevista en el artículo 427, numeral 4, y a su vez planteó la casación constitucional y la casación material o sustantiva, previstas respectivamente en el artículo 429, inciso primero y tercero de nuestro ordenamiento procesal penal. Es de resaltar que en este caso, la Corte Suprema señala que el recurso de casación que interpuso el recurrente omitió consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. Limitarse a afirmar que el tribunal de alzada, ¿no es cierto?, se amparó en un acuerdo plenario que era impertinente por estar referido al antiguo Código de Procedimientos Penales, no es cumplir con la exigencia, dice la Corte Suprema. La exigencia legalmente impuesta es que usted, además de señalar eso, tenía por obligación consignar puntualmente cuáles eran las razones justificativas para una doctrina jurisprudencial correcta. Por no hacerlo, fue rechazado evidentemente este recurso a través del auto de calificación. Pero algo importante dentro de esta casación 66 del año 2009 es el fundamento tercero, donde no señala, ¿no?, que procede la casación excepcional cuando existe interés casacional o cuando es necesario el desarrollo de doctrina jurisprudencial, pero en primer lugar, cuando sea necesario uniformar interpretaciones contradictorias. Por tanto, debo indicar yo, como casacionista, cuál es la jurisprudencia contradictoria que están aplicando los diversos órganos jurisdiccionales para poder entrar a la casación excepcional. En segundo lugar, debo afirmar, ¿no es cierto?, la jurisprudencia existente de la Corte Suprema frente a errores de tribunales inferiores, o además definir un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada, pero de casos o para casos especiales, ¿no?, dentro de una connotación jurídica dada como importante, ¿no?, para nuestra jurisprudencia. Y también señala, ¿ya?, como un criterio para la procedencia de esta casación excepcional, la Corte Suprema, en esta casación 66 del año 2009, el hecho de cuando exista la necesidad de obtener una interpretación correcta de específicas normas de derecho penal y procesal penal. Nótese, ¿no?, que hace referencia la casación
a un interés más allá del recurrente, porque recordemos aquí que estamos hablando frente a una función nomofiláctica de defensa del jus constitutionis, ¿no? Otros pronunciamientos similares los tenemos, por ejemplo, en el auto de calificación de la Casación 54-2009, Libertad, su fundamento 3, el auto de calificación de la Casación 51-2010, la Libertad, el fundamento 4, el auto de calificación de la Casación 11-2010, Guaura, fundamentos 3 y 5, ¿no? Entonces, podemos nosotros señalar que hay criterios para la procedencia de la casación excepcional. Claro que sí, ¿no? Fijados por la propia Corte Suprema, además de lo dispuesto legalmente en nuestro ordenamiento procesal, ¿no? La casación se va a interponer siempre ante el mismo órgano que emitió la resolución requerida, y es este órgano quien admite en primer término la casación. Muchas veces lo ha señalado la Corte Suprema, la Sala Penal de Apelaciones, al calificar la casación excepcional, la declara inadmisible por considerar que no existe necesidad de desarrollo de doctrina jurisprudencial. Y lo resuelve así aplicando lo regulado en el artículo 430, inciso tercero del Código Procesal Penal, que prescribe que en el caso de la casación excepcional, la Sala Penal Superior para la concesión del recurso constatará la existencia de la fundamentación específica exigida en estos casos. En muchos casos se está resolviendo, decíamos, a veces en este sentido, pese a que la Corte Suprema ya ha mencionado que una cosa que corresponde a las salas superiores es constatar, ¿no? Ya, que es, y otra es evaluar la relevancia para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, que eso sí tendría que estar a cargo, efectivamente, de una sala penal de la Corte Suprema. Eso, por ejemplo, ha quedado establecido en la queja 61 del año 2015 por la Sala Penal Permanente en el fundamento cuarto del Distrito Judicial de Cajamarca. ¿Cuáles vendrían a ser las causales de inadmisibilidad, ¿no? En primer lugar, cuando no se cumple el presupuesto de legitimación, ejemplo, ¿no? El artículo 405 y 428, hay causales que, por ejemplo, van más allá, que se basan en el respeto y fines de la casación, o hay una infracción al artículo 432, numeral 2, que determina la inadmisibilidad de la casación. Otra causal de inadmisibilidad es el planteamiento de las denominadas cuestiones nuevas, ¿no? Cuestiones nuevas. Entonces, ello por el propio respeto al principio de contradicción, a los principios de bilateralidad, de buena fe procesal. O sea, yo no puedo introducir, ¿no es cierto? Ya, o sea, cuestiones que no las he hecho en la primera ni en la segunda instancia, pudiéndolas haberlas realizado, ¿no? Entonces, la casación se ocupa de los errores injudicando in iure, por ejemplo, un cambio en el título de la imputación. Además, el recurso de casación no puede ser objeto de debate, ¿no? De lo que no fue planteada en la instancia de mérito, ¿no? Por ejemplo, de la Rúa indica que no sería posible, por ejemplo, porque a igual alegación de un tipo homogéneo menos lesivo, por ejemplo, el cambiar de asesinato por homicidio o un robo por hurto, ¿no? En España, en cambio, se permite aspectos de atenuación, invocación de prescripción por ser materia de orden público, ¿no? Algunas otras cuestiones referidas a este tema también de la inadmisibilidad, podemos hacer referencia al principio de unidad de alegaciones, ¿no? Esto es, entre preparación y alegación del recurso, ambos deben ser concordantes, y estos, ¿no es cierto?, con los alegatos del artículo 431. Otra causal de desestimación, ojo, no de inadmisibilidad, es la doctrina de la pena justificada en los casos de casación material previstos pues en el artículo 429, numeral tercero de nuestro ordenamiento procesal, aun cuando, ¿no?, la infracción se ha dado, la consecuencia de la valoración no cambiaría la pena, o la pena resultante, por ejemplo, sería más grave vía el principio de la reformatio peyorativa, ¿no? Entonces, el precepto material vulnerado podría ser una norma, ya sea de la parte general o de la parte especial. Por ejemplo, ver aspectos de tratamiento de reincidencia cuando existe simplemente un error en la calificación del hecho, ¿no? Otro supuesto es la doctrina de la falta de practicidad que se presenta cuando se inaplicó una disposición concreta o se concluye un agravante, pero esta no repercutió en la pena impuesta. O, por ejemplo, se denuncia que en la Cámara Gesell, ¿no es cierto?,
hay o una vulneración de la contradicción o hay. Pero, sin embargo, ¿no? La agraviada también va al juicio oral y reitera los cargos, ¿no? Entonces, aquí podríamos aplicar para declarar la inadmisibilidad del recurso la doctrina de la falta de practicidad, ¿no? Algunas cuestiones que debemos tener presentes también en este tema es el que la regla es que la resolución de vista debe causar algún perjuicio o gravamen a la persona, ¿no?, que presenta el medio impugnatorio. O sea, ¿por qué? Porque este es el motivo para recurrir, ¿no? No necesariamente para resolver, como lo estamos indicando, ¿ya? Pero sí para recurrir, ¿no? La impugnación debe dirigirse al fallo siempre, a la parte dispositiva, no a sus fundamentos, sean estos fácticos y jurídicos, ¿no? La anulación o corrección del fallo, por tanto, o de la parte resolutiva es lo que se busca o es lo que debería buscar el casacionista. Entonces, este es el fin de la casación material, ¿no? En lo que tiene claro el Código Procesal Penal en el artículo 428, numeral 1D, es la relación entre casación y apelación. Esto es, los fundamentos del recurso deben haber sido también planteados en primera y segunda instancia, ¿no? Las pretensiones, por tanto, son únicas, ¿no? Existe una unidad, ¿no? Uno no cuestiona, ¿cómo se llama? Lo que no lo ha podido o no lo ha hecho por su negligencia o no ha sido posible ejecutarlo porque no ha querido, tanto en primera o en segunda instancia, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, la casación colombiana establece algunas excepciones, ¿no? Cuando aparezca demostrado, por ejemplo, que de manera arbitraria se impidió al casacionista el recurso impugnatorio, como la desestimación arbitraria en primera instancia, o cuando, por ejemplo, la resolución es contraria o atenta contra la reformatio imperio, ¿no? Por tanto, la inadmisibilidad también podemos verla no solamente en estos aspectos que acabamos de mencionar, sino también por economía procesal, cuando, ¿no?, se verifica, ¿no?, que este recurso se dictará cuando se vulneren, por ejemplo, los presupuestos objetivos, ¿no? No tenemos el modo que ha sido presentado por escrito, está fuera del plazo, ¿no es cierto? Ya, o el lugar ante quien se interpone y la motivación. Para eso nosotros podemos aplicar el artículo 428, numeral primero, que resalta en especial los motivos no reconocidos por la ley y evidentemente que se ataquen resoluciones no impugnables en casación, ¿no? Entonces ahí podríamos aplicar nosotros una inadmisibilidad excepcional por economía procesal, ¿no? Tenemos nuestro artículo 428, numeral 2, que consagra causales excepcionales de inadmisibilidad por economía procesal, referidas a la falta de fundamento, ¿no? Simplemente voy a hacer mención, por ejemplo, a que se adolece de razonamiento, ¿no? Hay vicios que no existen, que no se han valorado, pero están ahí, ¿no?, según se señala, o, por ejemplo, el que se revele un desconocimiento de la casación en cuestiones básicas, por ejemplo, se supusiera una norma inexistente, ¿no? Y también aspectos referidos a un precedente ya establecido, ¿no? Si estos se hubieran desestimado, por ejemplo, por el fondo, otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no da argumentos suficientes para que se pueda modificar, digamos, o cambiar el criterio o la doctrina jurisprudencial ya establecida o el precedente ya establecido, ¿no? Entonces, por tanto, nosotros aquí en estos casos nos podríamos encontrar frente a una doctrina jurisprudencial ya consolidada, ¿no? Entonces, veamos, podemos nosotros ir llegando a algunas conclusiones en cuanto a que la fundamentación del recurso no es libre, siempre va a estar vinculado con los motivos establecidos en las instancias anteriores, ¿no? La causa de pedir, por tanto, se integra con los supuestos de hecho al que la ley vincula la casación. Y es necesario, evidentemente, la concreción de un motivo. 4 consecuencias. En primer lugar, la competencia funcional del tribunal al agravio señalado por el impugnante, salvo evidentemente nulidades absolutas, como las reguladas en el artículo 154 del nuevo Código Procesal Penal,
vamos a ver lo referente a nulidades seriales, por ejemplo, o no se puede aplicar el principio iura novit curia, donde está permitido al tribunal subsumirse en la pretensión de la parte impugnante y solo en ese extremo le está vedado el iura novit curia. O se impide, por ejemplo, toda posibilidad de ampliar el agravio, salvo nulidades absolutas, por ejemplo, cuando se genere indefensión. O es posible que el recurso sea concedido parcialmente al no admitirse los que fueron propuestos de manera insuficiente. Veamos brevemente, porque el tiempo nos gana, algunas modalidades de la casación. Evidentemente hemos consolidado, por ejemplo, aspectos, o nos vamos a referir más hacia lo que es la casación constitucional, la casación procesal y la casación material operal, ¿no? Veamos en cuanto a la casación constitucional, tenemos vulneración de preceptos constitucionales, sean, nótese, estos preceptos constitucionales de naturaleza material o procesal. Podemos tener nosotros tres modalidades, ¿no? En primer lugar, la inobservancia. En segundo, la indebida o errónea aplicación. Tercero, la ausencia o ilogicidad en la motivación. Por tanto, la casación constitucional, en efecto, es una vulneración de los preceptos constitucionales, así lo señala el artículo 429, numeral 1, cuando hace referencia que son causales para interponer recurso de casación si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o una indebida o una errónea aplicación de dichas garantías, ¿no? Estos preceptos destinados a tutelar el sistema penal de por medio, que está contenido, que es esencial o el contenido constitucionalmente protegido como un derecho fundamental para garantizar justamente la correcta aplicación de los preceptos constitucionales en juego. Entonces, tenemos que tener claro que una cosa son las garantías de la Constitución, sanciones de las garantías constitucionales que buscan la primacía de la Constitución, y otras las garantías constitucionales como materiales y procesales constitucionales, como por ejemplo las contenidas en normas materiales, ya sea una legalidad penal, libertad personal, inviolabilidad del domicilio, derecho a la intimidad, todas ellas normas materiales constitucionales versus, por ejemplo, normas procesales que también funcionan, para nuestro caso, como garantías, ¿no?, de la Constitución, como tenemos la tutela jurisdiccional, la presunción de inocencia, la defensa, el debido proceso, la publicidad, entre otros, ¿no? Entonces, las pautas propiamente constitucionales en esencia han sido desarrolladas en el título preliminar, no todas, ¿no? Entonces, debe invocarse una norma de la Constitución, de la ley fundamental. A veces esto es un tanto complicado, por lo menos para mí, ¿no? Ya, para poder diferenciar una casación constitucional y una casación netamente ordinaria, porque además recordemos que está dentro del propio dispositivo legal, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los supuestos o preceptos de mayor incidencia, ¿no? Por su gran nivel o amplitud tendríamos la presunción de inocencia, el debido proceso, la motivación, claro, esto siempre vinculado, este último tema, a la referida a lo que vendría a ser la tutela jurisdiccional. En cuanto a la presunción de inocencia, el Código Procesal Penal ha intentado un desarrollo de lo que debería entenderse por presunción de inocencia, en cuanto a que recae en la formación del juicio de hecho desde los medios de prueba, evidentemente, ¿no? Aquí el riesgo en las casaciones es ingresar a una revaloración del juicio de hecho, ¿no? Aquí está el problema. Entonces, ¿cuál vendría a ser el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar, no? Porque, claro, uno reconoce que hay varias reglas probatorias, pero, ¿no es cierto?, el tema no es pacífico, ¿no? No es pacífico. Bien. También nosotros podemos hablar de aspectos referentes a una suficiencia en la actividad probatoria de cargo, que se refiere a la norma, que es una suficiencia en términos casatorios sobre la base que no podemos entrar siempre a valorar la prueba y los juicios del juez de instancia. Y este es el más conflictivo, ¿no?, este tema. Y evidentemente a la autorrestricción como regla que hemos establecido en el caso del Tribunal de Casación, ¿no? Veo que hay cosas en el chat, don Arturo, ¿no? No se preocupe, doctora, están haciendo algunas preguntas, pero usted Ah, avance nomás, doctora, tal como ya. se acordó. No se Bien, preocupe. bien, colegas, entonces, bien.
Luego, en el caso también de la casación constitucional, tenemos pues la motivación, que ya la tenemos en el artículo 429, numeral 4, y podemos establecer o podemos hablar de dos motivos para la casación. Uno, la falta de motivación, que equivale a la ausencia de motivación, o sea, de un lado, carencia formal del elemento estructural del fallo, y de otro lado, ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del juez para la aplicación de una norma al hecho. Entonces, cuando la exposición viole las reglas que determinan las formas, o cuando no se razone sobre los elementos esenciales introductorios en el proceso, de acuerdo al sistema de la ley procesal penal, evidentemente estaremos frente a esta causa. La falta de motivación debe ser, por tanto, de tal entidad que prive al fallo de razones suficientes aptas para justificar las disposiciones de cada una de las causas. Y sobre eso ya el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro, colegas, en el sentido de que no es la cantidad que tengamos que poner en los fundamentos, sino es la calidad de los mismos, independientemente del tamaño de la argumentación que vayamos a emplear, ¿no? Entonces, bajo esos dos factores, ¿no? Ahora, lo defectuoso o imperfecto de su motivación no equivale a falta, ¿no? Igual el error en los motivos. Tampoco si poco convincente o está equivocada, defectuosa, breve o brevísima, siempre que sea eficaz, ¿no? Y sobre la forma tenemos que cuidar el aspecto de la votación, por ejemplo, de la escrituralidad, de la lectura, la forma de emitir los votos y las reglas sobre el contenido que tienen que ser expresas, claras y completas, ¿no? También podemos traer a colación dentro de este aspecto de motivación la causal referente a una manifiesta ilogicidad de la misma, ¿no? Entonces, ya la motivación en cuanto a la razón del juicio, que se refiere a las reglas legales que deben preceder al entendimiento humano. O sea, la motivación debe ser coherente, sus características es que deben ser adecuadas, suficientes, adecuadas a la ciencia y a la experiencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos el ADN como prueba pericial, toda prueba pericial podría ser desde algún punto de vista o tomado desde algún punto de vista como una prueba indiciaria, ¿no? Tarufo, por ejemplo, señala que el Tribunal de Casación no tiene por objeto las pruebas, y ya lo hemos visto, lo hemos reflexionado, pero su valoración ni su eficacia, ¿no? Por tanto, sostiene que solo el razonamiento justificativo fundado en las pruebas de la sentencia de mérito aduce como fundamento de la decisión de hecho, ¿no? Hay un control, evidentemente, de la motivación, ojo, que no equivale ni debería equivaler a un reexamen del hecho. El juez de casación, por tanto, no tiene como función ser un juez de caso concreto y, evidentemente, no es una tercera instancia. La ilogicidad de la motivación tiene dos formas. Hay una contradictoriedad de la motivación o hay una falta de la lógica de la motivación. Hay errores que hacen inciertas las bases de la motivación. Sobre este punto tenemos la casación 1391 del año 2017, Cusco. Brevemente refiero la misma, mediante la cual el señor Lluvier Federico Chauca, el 6 de septiembre del año 2013, celebró con el señor Claudio Ronald Zárate Rueda un contrato de arrendamiento de un vehículo frigorífico por el periodo de 3 meses. En contraprestación, Chauca Mesa se compromete a pagar una contraprestación mensual de 1,800. Se pacta una garantía de $3,000 que serían entregados en dos partes. Sin embargo, ¿no es cierto?, pese a haber celebrado un contrato futuro de bien mueble, no se dio el cumplimiento por parte de una de las partes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió aquí? El garante, ¿ya?, fue convocado ante los reclamos del señor Zárate Rueda y el señor Juvenal Salwa, junto con el señor Chauca Mesa, lo que hacen es que el agraviado firme un nuevo documento de compromiso de pago para el vehículo. Y se fija una nueva fecha, como el 30 de noviembre del año 2023. Pero luego, ¿no?, este vehículo, ¿no?, fue ocultado, ¿ya? Perdón, es 30 de noviembre del año 2003, ¿no? El mismo, este vehículo fue ocultado en el inmueble de propiedad de Antonieta Quispe Yacta, en el que funcionaba el taller del señor Washington Chauca Mesa. A raíz de este caso, la Corte Suprema establece, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que debería verificarse dentro de este recurso. En primer lugar,
y va dirigido exclusivamente hacia la casación constitucional, el quebrantamiento al principio de congruencia recursal y la validez de la motivación en su vulneración y la forma de pago de los montos fijados como reparación civil, dado que se trata si estábamos frente a obligaciones solidarias o obligaciones mancomunadas y a las presunciones legales que establece nuestro ordenamiento civil en este rubro. Fija, ¿no? Fija, producto de eso, 12 reglas, ¿no? 12 reglas que deberían ser establecidas. Acá se las dejo para poder cumplir el término señalado por don Arturo, ¿ya? Y pasamos brevemente, y les robo 5 minutos, por favor, a la casación procesal, donde podemos ver que consiste en la infracción de las normas procesales, pero por quebrantamiento de la forma. Presenta dos variedades implícitas cuando se trate de denuncias por vicios por defecto de tramitación o por vicios o defectos estructurales en la resolución. Por tanto, la casación procesal se da por infracción siempre de reglas procesales, como su propio nombre lo señala. O sea, aquellas que son imperativas, de caducidad, de preclusión, de inadmisibilidad, tanto las que prescriben el rito establecido para la sentencia como normas procesales reguladoras de la sentencia, por ejemplo, los vicios indicados. No toda infracción procesal, por tanto, va a tener acceso a una casación. Podemos hacer dos causales. En primer lugar, la infracción de las normas sobre régimen de actos procesales, por ejemplo, actuaciones de pruebas negadas, no se suspendió el juicio para el derecho a la prueba o intervención de un órgano jurisdiccional incompetente, salvo el artículo 150, numeral 4, que es por orden de especialidad, o infracción, por ejemplo, a las normas reguladoras de la decisión, por ejemplo, la predeterminación del fallo, la falta de claridad de la sentencia, aunque alguien aquí podría decir esto también es un aspecto de motivación, también podría serlo, ¿no? Y infracción al principio de correlación, por ejemplo, varios matices, ámbitos, por ejemplo, el título acusatorio y el título decisorio, y la emisión del fallo sin la concurrencia de los votos necesarios, ¿no? Estos vicios acarrean nulidad respectiva, ¿no? ¿Ya? Y siempre que produzcan indefensión, o sea, denegación de posibilidades racionales de poder postular y actuar medios probatorios. Entonces, las infracciones procesales no significan bajo ningún concepto reexaminar los hechos. Sobre esta modalidad de casación, podemos citar como ejemplo la casación 173-2018 PUNO, ¿ya? Cuya estructura verifica 4 causales cuando la sentencia incurre en una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, cuando la sentencia derive de una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas también con nulidad, o cuando el auto incurre en inobservancia de normas legales sancionadas con nulidad o inobservancia de normas de carácter procesal sancionadas también con nulidad en cuanto a defectos de tramitación o vicios de procedimiento. O sea, tenemos por una parte defectos estructurales de orden procesal en la sentencia o en los autos, o defectos de tramitación o vicios de procedimiento, ¿no es cierto?, en sentencias o en autos, ¿no? Bien, en este caso de esta casación 173-2018 PUNO, el caso versaba sobre el segundo supuesto, esto es defecto en la tramitación o vicio de procedimiento por parte de la sentencia frente a una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, ¿no? Acá les dejo la casación y brevemente la casación sustantiva o por infracción de la ley material que presenta igualmente 2 vicios validables injures bajo la inobservancia de la ley o errores en la aplicación de la ley. Este es nuestro caso históricamente casacional. Recuerden que la casación nació siempre como protección a la ley objetiva y luego se extendió hacia la ley procesal y luego hacia la ley constitucional como máxima en representación dentro del Estado constitucional de derecho. Tenemos en primer lugar como modalidades el respeto a los hechos probados, esto es, a partir de ello se realiza siempre la subsunción normativa, y violación de una norma jurídica, por ejemplo, violación de una norma de derecho, una norma jurídica de carácter sustantivo que no sea de índole penal, por ejemplo, los tipos en blanco, como aquellas otras que deben observarse por aplicación de la ley penal, como por ejemplo la acumulación fundada en una ley civil. Un problema con las casaciones procesales, sobre todo, es el error in iudicando in iure,
o el error cuando se comete ante toda infracción en que se incurre el aplicador en la selección de las reglas de las leyes, ¿no? Tenemos también, además, o vamos a señalar esta casación, que es la muy interesante, la 10 del 2018, Cusco, mediante la cual justamente nuestra Corte Suprema, haciendo la interpretación del inciso tercero del artículo 429, establece, ¿no?, una serie de causales, 12 en total, ¿no?, referidas a indebida, errónea o falta de aplicación de la ley penal, bien sea en autos o bien sea en sentencias, ¿no? Acá se las dejo para poderlas revisar. Este es el resumen de ese caso. Y tenemos también la casación procesal por infracción a la doctrina jurisprudencial, que ya hemos estado hablando, evidentemente, ¿no?, durante toda la charla, y que es importante que el casacionista nos establezca o nos señale, ¿no es cierto?, cuál vendría a ser la causal, no solamente que le causa, perdón, valga la redundancia, algún perjuicio, ¿no?, sino sobre todo el interés que se tiene en cuanto a lo que vendría a ser para nosotros, ¿no?, lo que es, vamos a dejar un momentito de compartir, ¿está?, el tema referido a la casación constitucional. Listo. Bien. Muchísimas gracias, Doctora, doctor muy Arturo amable. del Pozo. Vamos a Muchas mirar. gracias, doctora, por siempre apoyar nuestras actividades, su desprendimiento siempre en querer colaborar con nosotros. Muy amable, doctora, ha sido una excelente conferencia. En todo caso, vamos a hacer la consulta a nuestros participantes. Si tienen a bien formular algunas preguntas a través del chat, por favor, todavía no pueden retirarse de la sesión hasta que se haga la modificación horaria. En todo caso, esperamos unos segundos para ver si hay alguna pregunta. Si no, se procede a la conclusión de nuestra conferencia. Esperamos Bien, unos minutos, por favor, doctora. Mientras bien. tanto, Gracias, gracias, doctor Arturo. Mientras tanto, les quería solamente decir, algunos están pidiendo los PPTs el día de mañana. Yo se los envío a su correo para que usted los pueda compartir, colegas, con el mayor gusto, ¿no? No hay ningún problema, yo comparto, y también, como en otras ocasiones, sabemos que el tiempo es breve. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar en el chat, o también al doctor Arturo del Pozo, quien me lo hace llegar, y yo se lo puedo remitir vía correo electrónico, si ustedes así lo consideran pertinente. sí, doctora, le voy a agradecer mucho que nos mande las diapositivas. Yo lo voy a compartir por el correo a todos los participantes. Al doctor Carlos Enrique Lindo, por favor, no se puede habilitar el micro, así que cualquier pregunta, por favor, lo hacen a través del chat. Lo vamos a compartir, les reitero, gracias a la disposición de la doctora, de nuestra expositora, a través del correo. Esperamos un minuto más. Si no hay, voy a habilitar en estos minutos la asistencia. No es necesario que pongan su correo, doctores. En un minuto voy a habilitar, por favor, el registro de salida a través del sistema de gestión académica. Me esperan, por favor, unos minutos. Bien, estimados participantes, ya está habilitado dentro de un minuto, 18:54, está habilitado el sistema de gestión académica para que puedan hacer su retiro. Ya pueden efectuar su registro, por favor, a través de esa plataforma del sistema de gestión académica. Reiteramos el agradecimiento, doctora, muy amable nuevamente por su apoyo en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, colegas, y hasta otra oportunidad.